les voy a dar preguntas que les voy a mostrar aquí en la pantalla. Y ustedes van a responder. Como tarea les he puesto. En tareas buscan y va a ver, dice examen final, opción múltiple, ¿no? Ahí me van a mandar las respuestas. Son 5 preguntitas, ¿no? En tareas entonces van a ser. Bien, empezamos. Bueno, previamente, pero verifiquemos. ¿Me escuchan y se ve, no? La figura que tenemos acá. Sí, ingeniero. Ya, está bien. Gracias. Este otro ejemplo dice, un hombre de masa M 80 kilogramos corre por el borde de un plato giratorio horizontal, montado sobre un eje vertical sin fricción que pasa por su centro. La velocidad del hombre con respecto al suelo es 2 metros por segundo. El plato está rotando en sentido opuesto con una velocidad angular de 2 radianes sobre segundo. El radio del plato es de 3 metros y su momento de inercia alrededor del eje de rotación es I igual 800 kilogramos metro cuadrado. Determinar la velocidad angular del sistema si el hombre queda en reposo con respecto al plato giratorio. Entonces, la figura es parte del problema, ¿no? Esta figura acá. Entonces, acá el hombre está corriendo por el borde, ¿no? Ojo, tiene una velocidad tangencial acá, ¿no? En un instante. Luego, en otro punto, es otra velocidad, ¿no? Tangencial, pero como vector. Y como está corriendo a este lado, el plato está girando hacia este otro lado, ¿no? En el otro sentido. El hombre va corriendo, entonces por rozamiento seguramente el plato va a girar en el sentido antihorario. Entonces el plato tiene un radio R y aquí está el eje, ¿no? Con color rojo, este es el eje. Y aquí está la velocidad del hombre. Entonces hay que leer bien, ¿no? Vamos a tener un antes y un después, ¿no? Esto sería antes, o sea, esta misma figura, ¿no? Y esto sería después. ¿Qué ocurre con el hombre? Ya no está corriendo, está quieto, ¿no? Entonces, fíjense acá, el hombre corriendo y el plato está girando. En este otro ya el hombre se ha parado ahí, ¿no? Pero el plato sigue girando por inercia, ¿no? Entonces, nos están pidiendo hallar cuánto vale esta velocidad angular, ¿no? Del sistema. ¿Cuál es el sistema? El sistema está formado por el plato y el hombre que está acá. Bien. Entonces, tenemos que aplicar la conservación del momentum angular. Entonces, empezamos antes. ¿Quién tiene momentum angular? El hombre, ¿no? Entonces ponemos momento de inercia del hombre por su velocidad angular. Luego tenemos menos, porque está girando en el otro sentido, momento de inercia del plato por la velocidad angular del plato. Ojo, para el hombre en este sentido estamos considerando positivo, ¿no? Y para el plato en este sentido negativo. Ya en esta otra posición, después, ¿qué va a ocurrir? Como el hombre está parado, entonces está girando junto con el disco, ¿no? Con el plato. Entonces vamos a tener que anotar el momento de inercia del hombre más el momento de inercia del plato y por la velocidad angular, ¿no? Este sería el momento angular final. ¿Cuál va a ser el momento de inercia del hombre? Como está girando, fíjense, está corriendo por la periferia, ¿no? Es como una partícula que estuviese girando. ¿Cuál es su momento de inercia? Es la masa por el radio al cuadrado y por la velocidad angular, ¿no? Acá debería estar la velocidad angular, pero la velocidad angular del hombre la estamos cambiando por relación de parámetros angulares y lineales, ¿no? B va a ser igual a R por omega, ¿no? Y de ahí se despeja omega, va a ser B sobre R. Entonces aquí se ha cambiado el momento de inercia del hombre y en vez de omega se ha puesto velocidad tangencial sobre el radio. Para el plato no hay que cambiar, nos han dado su momento de inercia y tenemos también su velocidad angular. En esta parte R cuadrado con R se elimina, ¿no? ¿Qué va a quedar? MRB simplemente, ¿no?
y el resto permanece igual. Entonces, de acá despejamos omega. Aquí, como les dije, va a quedar mRB menos I sub P, omega sub P, dividido entre esta expresión que está entre paréntesis, ¿no? Se reemplazan valores. Estamos en el MKS, ¿no? Se hacen operaciones y el resultado es 0,2 radianes por segundo. Bien, está resuelto. Nos han pedido cuál es la velocidad angular del sistema, ¿no? Otro ejemplo. Nos dice un hombre de masa M, 80 kilogramos, se encuentra sobre una plataforma circular en forma de disco, ¿no? Es una plataforma. El radio de la plataforma es R mayúscula igual 1 metro y su masa M 200 kilogramos. El hombre está ubicado a una distancia D igual 0,6 metros del eje de giro. O sea, aquí está el eje de giro, esta es la distancia D, ¿no? Y el sistema está inicialmente en reposo, dice, ¿no? Entonces, el hombre y la plataforma están en reposo. Luego, el hombre lanza una pelota de 2 kilogramos con una velocidad de 7 metros por segundo, ¿no? Entonces, aquí está el hombre, lanza una piedra, ¿no? Y nos dicen paralela a la plataforma, o sea, paralela a la plataforma va a ser, ¿no? Lo que lanza. Y a una altura despreciable tal como se muestra en la figura, ¿no? Que no sea una altura, bueno, de acuerdo a la estatura, ¿no? 1,70, 1,65 puede ser. El momento de inercia de la plataforma respecto del eje de giro es, nos están dando, y de la plataforma es como un disco siempre, ¿no? Un medio de mr cuadrado. Dice, si se desprecia el rozamiento, o sea que en el eje no hay rozamiento, ¿no? Si se desprecia el rozamiento, dice, hallar el momentum angular de la pelota con respecto al centro de la plataforma en el instante del lanzamiento. Hay que hallar el momento angular de la pelota con respecto al centro de la plataforma, ¿no? En el instante del lanzamiento. Con respecto al eje de giro, debería ser, ¿no? Y el inciso B, la velocidad angular que adquiere la plataforma, ¿no? Acá un ratito vamos a hacer un cambio, copiar y pegar. Este eje debería estar acá, ¿eh? Así debería ser. Así debería estar el eje, ¿no? Igual vamos a cambiar en nosotros, pegar y pegar. Acá también habría que cambiar esto. No se puede pescar bien. No es tan sensible este ratón. Bien. Bien, así debería estar, ¿no? Ese sería el eje. Entonces acá el hombre está en reposo con la pelota, ¿no? Que está agarrando con la esfera en su mano. Y la plataforma también está en reposo, ¿no? Entonces eso sería antes, sería esto mismo, ¿no? Y después el hombre ya ha lanzado esa esfera, ¿no? Y la plataforma empieza a girar, ¿no? Entonces, si el hombre lanza esa esfera, la va a lanzar en este sentido, ¿no? Y la plataforma va a girar en sentido contrario, ¿no? Entonces, nos están pidiendo ahora cuánto vale esta velocidad angular y cuál es el momentum angular de la pelota que lanza el hombre. Inciso A, momentum angular de la pelota, ¿no?
como se lanza en línea recta, va a lanzar de ahí en línea recta, ¿no? Entonces, el momento angular de la pelota es una pelota, ¿no? A ver, se encuentra la distancia. Lanza una pelota, está bien, no es una esfera, no es una pelota. Momento angular de la pelota va a ser la masa de la pelota por la velocidad con la que es lanzada y la distancia desde el eje de giro hasta donde se encuentra la pelota, ¿no? O sea, desde acá. Este es el eje, la distancia que va a haber hasta ahí. Va a ser paralelo a esto, ¿no? La distancia entonces va a ser D. Entonces tenemos que el momento angular de la pelota es MBD por el seno de 90 grados va a ser, ¿no? Acá va a haber un vector R que empieza acá hasta ubicar a la pelota o desde acá, ¿no? Ubicar a la pelota, ¿no? ¿Qué ángulo forma ese vector posición con el vector velocidad? 90 grados. Entonces, seno de 90 es 1. Entonces, este es el momento angular de la pelota. Reemplazamos valores, su masa 2 kilogramos, su velocidad 7 metros por segundo y está junto con el hombre a una distancia de 0,6 metros. Entonces, el momento angular de la pelota es 8,4 kilogramos metro cuadrado sobre segundo. Ahora, para hallar la velocidad angular del sistema, aplicamos la conservación del momentum angular, ¿no? Entonces, ustedes se darán cuenta, como la plataforma está en reposo, el hombre y la pelota están en reposo, el momentum angular inicial sería 0, ¿no? Y acá sí hay momentum angular, ¿no? La pelota va a salir en un sentido, es como si fuese una velocidad tangencial ahí, ¿no? Y acá la plataforma va a girar en el sentido antihorario, ¿no? Entonces, momentum angular inicial va a ser 0. Momentum angular de la pelota consideramos en este sentido positivo y en el otro va a ser negativo, ¿no? Menos el momento de inercia, ¿de quiénes va a ser? De la persona, del hombre sería, ¿no? No es persona acá, por favor, ¿ya? Esto está equivocado. Y ese es. Momento de inercia de la plataforma, el hombre está encima de la plataforma, hay que considerar también, ¿no?, su momento de inercia. Por la velocidad angular, hombre y plataforma van a girar juntos, ¿no? Entonces, a partir de acá, como el momento angular del hombre y la plataforma hay que sumar, entonces, y es negativo, este menos, este término que tiene menos pasa al otro miembro con más, ¿no? Y nos va a quedar esto, ¿no? Entonces aquí vamos a reemplazar los momentos de inercia. Para la pelota ya teníamos, ¿no? MBD, se repite eso, MBD. Ahora para la plataforma, su momento de inercia va a ser 1/2 de la masa por R al cuadrado, ¿no? Como es un disco, ese es su momento de inercia. Y para el hombre es como si fuese una partícula el hombre, ¿no? Que está acá. Está girando junto con la plataforma, ¿no? Entonces, como una partícula que está girando. Entonces, su momento de inercia, ya vimos anteriormente, para una partícula es m por la distancia al eje elevado al cuadrado. Y todo esto multiplicado por omega. Se despeja omega, nos queda esta expresión. Reemplazamos valores, todo en el MKS también, y la velocidad angular es 0,06 radianes por segundo. Es pequeña la velocidad, ¿no? Es lógico eso, ¿no? Porque lanza esto y como la plataforma tiene mayor masa, su inercia es mayor, su velocidad de giro va a ser pequeña. Bien. Otro ejemplo. Acá nos dicen la esfera A de masa M 2 kilogramos que se mueve hacia la derecha con una rapidez v sub 0 igual 4 metros por segundo, golpea el extremo de una barra delgada de masa M mayúscula igual 5 kilogramos, tal como muestra la figura. Entonces, esta es la barra, tiene su masa y en el gráfico nos están dando su longitud, ¿no? Y este es el punto B de la barra, este extremo. Y aquí está la esfera A, ¿no?, cuya masa es M minúscula y tiene una velocidad v sub 0. Luego dice,
Si el coeficiente de restitución es E igual 0,4, pregunta, ¿cuál es la rapidez de la esfera A y la velocidad angular de la base después del impacto? O sea, un instante pero muy pequeñito después del impacto. Esta esfera va a golpear y como hay un choque que es inelástico, ¿no? Fíjense. Entonces, esta esferita podría rebotar o seguir a la derecha también, ¿no? Entonces, nos están pidiendo cuál es la velocidad de esta esferita después del choque, ¿no? Aunque no especifica, dice cuál es la rapidez de la esfera A nomás, dice, ¿no? Entonces, debería decir cuál es la velocidad de la esfera A después del choque. Y la velocidad angular de la base B, dice, ¿no? O sea, lo que está, con eso nos está indicando el punto B de este extremo, ¿no? Después del impacto, ¿no? Bueno, ¿cuál es la rapidez después del choque o después del impacto? Aquí he recalcado esta parte, ¿no? Bien, nos hacemos un esquemita, ¿no? Siempre hay un antes y un después. Entonces, lo que tenemos acá sería antes, ¿no? Después, ¿qué va a ocurrir? Estoy suponiendo que la esferita va a seguir a la derecha, ¿eh? Fíjense, ¿no? Le hemos puesto una velocidad B sub F final, ¿no? Y la base ha girado un poquito, ¿no? Este es su punto B, ha girado un poquito, toda la base en realidad, ¿no? Y tiene una velocidad angular omega, un instante muy pequeñito después del impacto, ¿no? Bien, entonces ahora hay que resolver. Nos guiamos en este gráfico, ¿no? Aplicamos la conservación del momentum, ¿no? Esta esferita A tiene momentum angular, ¿no? Como se está moviendo en línea recta, su momentum angular es m por b sub 0 por L y seno de 90 grados tendría que ser. Ojo, fíjense, hay que considerar a la esferita cuando va a impactar en este punto, ¿no? Entonces, a partir del eje hay un vector R hasta acá, ¿no? Con este vector velocidad, ¿qué ángulo forma? 90 grados, ¿no? Por eso nos queda mb sub 0 L simplemente. La base está en reposo, inicialmente no tiene momentum angular. Después, como es supuesto que la esferita sigue marchando a la derecha, su momentum angular va a ser m y a su velocidad, su rapidez ha cambiado por L, ¿no? A la misma distancia también del eje va a ser, ¿no? A la misma distancia. Sigue moviéndose en línea recta, ¿no? Más el momentum angular de la base, ¿no? Ya hemos visto en bastantes problemas que si el eje pasa por un extremo de la base, su momento de inercia es 1/3, ¿no? De la masa de la base por su longitud al cuadrado. Y como empieza a girar por omega. Acá reemplazamos valores, pero si nos damos cuenta, m es dato, b sub 0 es dato, L es dato, m, b sub f sería incógnita, L es dato. M mayúscula dato, L dato y omega es incógnita. Tenemos dos incógnitas acá, ¿no? Entonces reemplazamos datos, lo hacemos en el MKS en base a lo que nos han dado, ¿no? 2 por 4 por 1 acá 2 por BF1, acá 1/3, 5, 1 al cuadrado. Nos queda 8 igual a 2 veces la velocidad final más 5/3 de omega. Y a eso le llamamos la ecuación 1 que tiene dos incógnitas. Entonces ahora vamos a aplicar también ya conservación del momentum lineal, pero choques, ¿no? Como es un choque inelástico, puedo utilizar la conservación del momentum lineal de restitución. Como es un choque inelástico, igual, ¿no? Puedo utilizar, ya sea elástico o inelástico, hay que utilizar el coeficiente de restitución y la conservación del momento. Pero depende, ¿cuál usamos? En este caso vamos a utilizar el coeficiente de restitución, ¿no? Coeficiente de restitución, fíjense que se está tomando a este extremo de la base como si fuese una partícula, ¿no? Entonces choca, este punto B va a estar hacia la derecha, ¿no? Obviamente tiene una velocidad angular, pero también tiene una velocidad tangencial, ¿no? Entonces, a este punto que va a tener una velocidad, le damos el símbolo de B sub B.
Fíjense, ¿no? Velocidades finales, ¿no? De este punto, de este extremo sería B sub B y para el otro B sub F. Como están marchando hacia la derecha horizontalmente, se mantienen sus signos, ¿no? B sub F menos B sub 0. Y acá, antes de la colisión, solamente la esferita tiene velocidad, ¿no? Tiene, que sería positivo, ¿no? Hacia la derecha está. Entonces, B sub 0. Entonces, hemos utilizado el coeficiente de restitución. Ahora, B sub 0, que está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿no? Y fíjense, esta es la velocidad B sub B, es la velocidad tangencial de este extremo. Pero vamos a cambiar con la relación de parámetros angulares y lineales, esa velocidad de este punto B, que es tangencial, va a ser el radio multiplicado por la velocidad angular. ¿Y cuál es el radio? El radio es la longitud de la base, ¿no? Por omega. Entonces, fíjense, en vez de B sub B se está colocando L por omega. Nos fijamos acá, E es dato, B sub 0 es dato, L es dato, y tenemos las mismas incógnitas que en la ecuación 1, ¿no? Entonces ya se puede resolver el sistema. Reemplacemos valores acá. Llegamos a esto y de acá despejamos B sub F. B sub F, que tiene signo menos, pasa al otro miembro con más, ¿no? Y 1, 6 va a pasar a restar. A esto le llamamos 2. Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué se hace? Se reemplaza 2 en 1, ¿no? Reemplazando 2 en 1. Acá, ¿no? 8 igual a 2. Y en vez de B sub F tenemos omega. Le sumamos 5 tercios de omega, ¿no? Este 3,2 que tiene signo menos puede ir a sumar al otro miembro, ¿no? Entonces 8 más 3,2 da 11,2. 2 omega más 5 tercios de omega, términos semejantes. ¿Qué hacemos acá? Multiplicamos por 3 en el numerador y el denominador, ¿no? 3 por 2, 6, ¿no? Y abajo va a quedar 3. El común denominador va a ser 3, 6 más 5 es 11, 11 tercios de omega, eso, ¿no? Pues de ahí despejamos omega y resulta que omega nos sale 3 radianes por segundo. Una vez que hemos obtenido omega, reemplazamos en 2, ¿no? Acá. Entonces la velocidad final va a ser 3 menos 1,6. Velocidad final 1,4 metros por segundo. Entonces hemos respondido a lo que nos pide el problema. Entonces acá también se pueden utilizar choques, ¿no? Se puede utilizar coeficiente de restitución o conservación del momentum lineal también, ¿no? Depende del problema. Acá si utilizamos conservación del momentum lineal no nos va a convenir porque ¿con qué masa de la base vamos a trabajar, ¿no? En este caso nos conviene trabajar con este extremo de acá que tenemos, ¿no? Y siempre hay que hacerlo de esa manera. Bien, esos serían los problemas de momentum angular, ¿no? Conservación del momentum angular. Vamos a guardar, esto les voy a pasar. He aumentado a lo que tenía anteriormente, ¿no? Pero estos problemas en lo que les he pasado anteriormente no estaban, ¿no? Estos tres últimos. Bien, sigamos. Bien, acá tengo problemitas de opción múltiple. Esto va a servir para el examen. Ojo, el día de hoy las preguntas de opción múltiple que les voy a dar es solamente de sólido rígido, ¿eh? No les voy a poner momentum lineal, ¿no? Es sólido rígido simplemente, ¿no? Pero para el parcial ya va a haber preguntas como al final entran de cinemática, de dinámica, principio, trabajo, energía, momentum lineal, sólido, etcétera, ¿no? Entonces acá les muestro algunas preguntas. Esto es del examen pasado, ¿no? Del semestre pasado. Bien, entonces todo esto está referido a momentum lineal.
Dice, si dos partículas colisionan inelásticamente, se está recalcando frontalmente, ¿no? Entonces se conserva, entonces, si dos partículas colisionan inelásticamente, ¿no? ¿Qué se conserva? Ojo, como es inelástica, hay generación de calor, ¿no? El coeficiente de restitución ya no es 1 ni es 0, ¿no? Está entre 0 y 1. Entonces, ¿qué podríamos considerar acá? Momentum lineal, energía cinética. El coeficiente de restitución está relacionado con la energía cinética. Entonces, ¿qué tendría que conservarse en un choque? El momentum lineal y la energía cinética. Pero como en este caso es choque inelástico, se genera calor. ¿Qué se conserva? Solamente se conserva el momentum lineal, ¿no? Entonces, el inciso A no corresponde, tampoco el inciso B ni el inciso C, ¿no? Corresponde al inciso D, ¿no? Se conserva el momentum lineal, ¿no? La energía potencial elástica, nada que ver, ¿no? Entonces, en la primera se elige el momentum lineal. 2, fíjense, esto no es complicado, ¿no? Si en una colisión se conservan el momentum y la energía cinética, entonces, ¿cuál de estos coeficientes elegimos? Primero hay que reconocer qué tipo de choque es, ¿no? Si nos dicen en la colisión se conserva el momentum y la energía cinética, ya nos damos cuenta que eso corresponde a un choque elástico, ¿no? En el choque elástico se conserva el momentum y también se conserva la energía cinética. En los otros dos choques, que son frontales, inelástico y plástico, la energía cinética no se conserva, ¿no? Solamente el momentum lineal. Entonces acá corresponde escoger cuando E es igual a 1, ¿no? El primero E0 no es, E05 tampoco, C sería la respuesta, ¿no? E igual 1. D no corresponde ni E. Este otro. Dice, se suelta un objeto desde el reposo y cae bajo la acción de la gravedad. Después de t segundos, su cantidad de movimiento es, o debería decir, su momentum lineal es. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar la masa por la velocidad, ¿no? Entonces, fíjense, todos los incisos tienen masa, ¿no? Y aquí hay una falla, aquí se ha repetido C, ¿no? No puedo borrar ahorita porque está en PDF, ¿no? Aquí hay una falla. Entonces, como cae a partir del reposo, tenemos que relacionar la velocidad con el tiempo, ¿no? Velocidad inicial 0, entonces tendríamos que utilizar la fórmula velocidad final igual a velocidad inicial más g por t, ¿no? Como la velocidad inicial es 0, va a quedar b igual a g por t, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el momentum lineal? M por g por t, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? El inciso B, ¿no? mg por t. Este va a ser la velocidad, ¿no? Mientras va a la velocidad inicial es 0. Nosotros, el que hay que escoger acá. El momentum lineal de dos partículas se conserva cuando el sistema es abierto, cerrado, aislado, abierto y actúa una fuerza externa. ¿Qué les dije cuando he hablado del momentum lineal? Ya sea para una partícula o dos, dije nuestro sistema va a ser aislado, ¿no? Entonces, cuando el sistema es aislado, el momentum lineal de las partículas se conserva. Pero también dije, a veces puede haber fuerzas que están actuando, fuerzas externas sobre el sistema, ¿no? Entonces, el momentum lineal se va a conservar si es que esas fuerzas externas se anulan entre sí, ¿no? En ese caso también se conserva el momento. Pero el inciso D nos dice que el sistema es abierto y actúa una fuerza externa, una sola. Si es una sola, eso ya no se equilibra con nada, ¿no? Entonces no podemos escoger el inciso D.
La respuesta sería el inciso C, ¿no? El momentum lineal se conserva cuando el sistema es aislado. Este otro caso, 5. Dice, un auto de masa M que viaja con una rapidez V choca contra un auto de masa M que está estacionado. Luego dice, si las carrocerías de los dos se atoran en el choque, entonces la pérdida de energía cinética en el choque es igual a... Entonces acá hay que hacer un pequeño cálculo, ¿no? El auto que tiene rapidez, fíjense, tiene masa m, ¿no? ¿Cuál va a ser su energía cinética? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Y luego dice, si las carrocerías de los dos se atoran, quiere decir que se juntan, ¿no? Los dos ya se van a mover juntos. Entonces, ¿cuál va a ser su energía cinética en ese caso? Va a ser un medio, como son dos masas, tienen la misma masa, un medio de 2m por otra velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces, eso sería, lo primero sería K sub 0, ¿no? Un medio de mb al cuadrado. Y la energía cinética final sería un medio de 2m por una velocidad b al cuadrado, ¿no? Luego nos dicen, entonces, la pérdida de energía cinética en el choque es igual a, hay que hacer el cálculo, ¿no? Pero previamente, utilizando choque plástico, tienen que calcular cuál es la velocidad final, ¿no? En base de símbolos simplemente, ¿no? Para que puedan hacer la diferencia. ¿Cuál va a ser la pérdida de energía? Energía cinética final menos energía cinética inicial, ¿no? Entonces, habría que hacer el cálculo. Ahorita acá no lo puedo hacer y no lo he escogido, ¿no? Ustedes van a hacerlo. Pero ojo, K sub 0 va a ser un medio de m por b al cuadrado, ¿no? K final va a ser un medio de 2mb elevado al cuadrado, ¿no? Un b que no conocemos. Ese b que no se conoce, hay que calcularlo utilizando conservación del momento, ¿no? Sería m por b igual a 2m por b final. ¿Cuánto va a ser? La mitad, ¿no? Entonces, en base a eso, pueden hallar la energía cinética final, luego hacer la diferencia con la inicial y va a quedar en función de la energía cinética inicial. Bien, eso sería con respecto a momentum lineal. Bien, un momentito, acá voy a buscar de sólido rígido. Bien, acá hay preguntas de opción múltiple para el examen final, ¿no? Bueno, esto era del anterior semestre. Y aquí se han tomado algunas preguntas. Ya hemos respondido hace rato, ¿no? Se suelta un objeto desde el reposo y cae, era mg por t, ¿no? Este otro igual, ¿no? Se ha respondido si las carrocerías se atoran, ya hicimos eso, ¿no? ¿no? Aquí también hay que hacer un pequeño cálculo, ¿no? Dice, una esfera de masa m y radio r parte del reposo a una altura h 2 metros, ¿no? Y baja con rodadura pura por un plano inclinado 30 grados, tal como se observa en la figura, ¿no? Entonces, alfa vale 30. La rapidez lineal de la esfera en la parte más baja del plano es
Entonces hay que escoger una de estas opciones, ¿no? Una de ellas. Entonces, ¿qué habría que utilizar? Conservación de la energía, ¿no? A ver, acá vamos a resolver. Entonces, por energía sería, ¿no? El centro de masa de la esfera, ¿no? Y también tomamos en cuenta acá el centro de masa de la esfera, ¿no? Cuando esté por acá. Entonces, nuestro nivel de referencia está acá abajo, ¿no? Entonces, inicialmente, esta esfera, como parte del reposo, solo tiene energía potencial gravitatoria, ¿no? No tiene cinética de rotación ni de traslación. Entonces, no hay tampoco elástica, ¿no? Un momentito, no me está aceptando aquí. Ya, aquí lo haremos, ¿no? Insertar ecuación, ahora sí. Entonces, ¿cuál sería su energía potencial gravitatoria? Sería M mayúscula por G. ¿Y por qué? Por la altura H, ¿no? Entonces acá sería mgh. Ese sería nuestro punto inicial. Nuestro punto final va a estar acá. Aquí ya va a estar girando y se va a estar trasladando, ¿no? Tiene energía cinética de rotación, tiene energía cinética de traslación, ¿no? La potencial gravitatoria va a ser cero porque el centro de masa va a pasar justo por el nivel de referencia. No hay elástica acá, ¿no? Entonces, esto tendría que ser igual a 1/2 perdón, era con M mayúscula, ¿no? La masa. Entonces acá es M mayúscula. Por la velocidad de su centro de masa elevado al cuadrado, ¿no? Sería B centro de masa elevado al cuadrado. Más, esto es la energía de traslación, ¿no? Más la de rotación, ¿no? Entonces copiamos esto, aprovechamos. Copiar, pegar. Sería 1/2 del momento de inercia, ¿no? Que pasa por el centro de masa. Entonces sería I, centro de masa, I por omega al cuadrado, ¿no? Bien. Copiamos esto y vamos a hacer los cambios, ¿ya? Copiar y pegar. Acá el momento de inercia, como es una esfera, vamos a colocar entre paréntesis, eso sería 2/5, ¿no? ¿De quién? De M, su radio que nos han dado R mayúscula, ¿no? Entonces sería R elevado al cuadrado, ¿no? Esto hay que elevarlo al cuadrado. Bien, entonces acá vemos que todos los términos tienen masa, ¿no? Entonces se pueden eliminar, ¿no? Entonces aquí eliminamos masa. Masa, acá también eliminamos masa, ¿no? Acá 2 con 2 se va a ir, ¿no? 2 y 2 se van, entonces esto también podemos anular y aquí colocar 1 simplemente, ¿no? Bien, nos queda así. Como nos han pedido, igual aquí es la velocidad omega, ¿a qué va a ser igual? Entonces aquí vamos a insertar una ecuación y aquí vamos a anotar que la velocidad del centro de masa
es igual al radio por la velocidad angular, ¿no? Entonces, de acá, despejo omega sería B sub C entre R, ¿no? Entonces, copiamos esto, copiar y pegar. Entonces, aquí vamos a cambiar, ¿no? En vez de omega, entre paréntesis vamos a colocar, y esto tendría que ser fracción, ¿no? Que sería B sub C M, copiamos y pegamos acá, ¿no? Entre el radio. Listo. Entonces ahora fíjense acá, aquí hay R cuadrado, aquí es R al cuadrado, ¿no? Entonces se van a anular. Copiar y pegar. Entonces acá simplemente va a quedar un quinto, ¿no? Este R cuadrado se va a anular. Acá también este R se va a anular y solamente va a quedar B sub C al cuadrado, ¿no? Así va a quedar, ¿no? Pero ahora son términos semejantes estos dos, ¿no? 10 sería, ¿no? Esto multiplicamos como un denominador 10, ¿no? 10 entre 2 va a dar 5, ¿no? Acá. 10 entre 5 va a dar 2. ¿Va a dar cuánto? 7 décimos. ¿Estoy bien? 7 décimos da, ¿no? Entonces aquí copiamos esto. Copiar. Pegar. Esto va a dar 7 décimos de G. De la velocidad, perdón, del centro de masa. Y de acá despejamos la velocidad del centro de masa. 10 pasa a multiplicar, 7 a dividir, raíz cuadrada, ¿no? Introducimos raíz y dentro de la raíz fracción, ¿no? ¿Qué nos va a quedar acá? Acá va a ser 10GH y abajo nos va a quedar 7. Esa es la velocidad del centro de masa que va a tener en la parte de abajo. Entonces, ¿cuál de ellas sería esta? La primera, ¿no? 10GH. Esa sería la respuesta. 10GH sobre 7, ¿no? Entonces, hay que hacer este cálculo, pero rápidamente se lo hace, ¿no? Esto porque estoy haciendo acá con ecuación, he tardado un poco, ¿no? Bien. Sigamos. Acá nos dice, una esfera sólida uniforme tiene el doble de masa y el doble de diámetro que otra esfera sólida. La relación del momento de inercia del más grande al más pequeño es una de estas, tiene que ser, ¿no? Entonces, fíjense, una esfera sólida tiene el doble de masa y el doble de diámetro que otra esfera sólida. Entonces, empecemos con la esfera sólida, pero que la relación del momento de inercia, ¿no? Entonces, empezamos con el momento de inercia. Y el momento de inercia de la primera, pero le llamaremos a esto I sub 1. Igual, si es una esfera sería 2/5, ¿no? De su masa por el radio elevado al cuadrado, ¿no? Esa sería para la primera esfera, para esta, ¿no? De una esfera sólida, estamos partiendo de la primera. Ahora, hay otra, nos dicen, otra esfera, entonces acá copiamos esto, pero de esta otra le llamamos I sub 2, ¿ya? Y nos dice, fíjense, su momento de inercia va a ser 2/5.
pero su masa es el doble, dice, de la otra, ¿no? Entonces, en vez de m, vamos a colocar 2 veces m, ¿no? Y el doble de diámetro también tiene, ¿no? Si es el doble de diámetro, es el doble de radio también, ¿no? Entonces, acá este r habría que colocar entre paréntesis y el radio de este otro sería 2 veces r, ¿no? Ojo, verifiquen esto, ¿no? Si es el doble de diámetro, también implica el doble de radio. Entonces acá podemos hacer operaciones. Acá sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. No, aquí es 4, ¿no? 2 al cuadrado da 4. 4 por 2, 8 por 2, 16 quintos daría acá, ¿no? ¿De qué? De mr al cuadrado. Listo, entonces sería este el momento de 2, ¿no? Dice, la relación del momento de inercia del más grande al más pequeño. Entonces nos están diciendo lo siguiente, ¿no? La relación del más grande al más pequeño, acá colocamos del más grande, ¿no? Que sería I sub 2. Copiar, pegar, y aquí abajo sería del más pequeño, que sería I sub 1, ¿no? Igual, y acá dividimos, ¿no? Buscamos fracción de I sub 2, entonces esto sería 16 quintos por mr cuadrado, ¿no? Y para este otro sería 2 quintos, ¿no? Copiar y pegar. Resultado, m con m se va, r cuadrado con r cuadrado se va, 5 con 5 se va y 16 entre 2 da 8, ¿no? Entonces la respuesta sería el inciso C. El 5 nos dice, cuando un cilindro rueda sin patinar por un plano inclinado, quiere decir que tiene rodadura pura, ¿no? Si no patina. La relación de su energía cinética de traslación a su energía cinética de rotación es, dice, ¿no? Entonces aquí hemos anotado energías cinéticas, no, ya, vamos a anotarlo acá. Acá tenemos, ¿no? Acá hay energía cinética. Vamos a copiar esto, copiar y pegar. Entonces aquí tendríamos que anotar energía cinética de traslación primero, ¿no? Entonces acá sería K de traslación, ¿no? Traslación, vamos a colocar. Igual sería un medio, no interesa qué más es, masa por la velocidad de su centro de masa al cuadrado, ¿no? Energía cinética de rotación sería, copiamos y pegamos, ¿no? Esto quitamos, ¿ya no? Esta sería la energía cinética de rotación, ¿no? Rotación. Y aquí borramos también esto ya. Listo. Esas son las energías, ¿no? La de traslación y rotación, ¿no? En un plano inclinado, dice, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a cambiar? Cualquiera de ellos podemos cambiar, ¿no? A pesar que aquí sería mejor el cambiar acá, ¿no? Igual, vamos a copiar esto, copiar y pegar. El momento de inercia acá tenemos que cambiar, ¿no? Como nos dicen que es un cilindro, su momento de inercia es un medio, ¿no?
un medio de la masa por el radio al cuadrado. Igual, acá sería esto un cuarto, ¿no? ¿Un cuarto de qué? De m. R es al cuadrado, omega es al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a colocarlo entre paréntesis. Entonces acá sería R y buscamos omega, ¿no? Omega al cuadrado igual. Pero ¿qué es R por omega? Es la velocidad del centro de masa, ¿no? Entonces copiamos esto acá, copiar y pegar. Entonces en vez de RW hay que colocar la velocidad del centro de masa, ¿no? Que llegaría a ser esta parte, ¿no? Copiar y pegar. Pues esta es la energía de rotación, ¿no? ¿Qué nos dice? La relación de su energía cinética de traslación. Entonces nos están pidiendo lo siguiente, ¿no? Ahora es esto. Copiar, pegar. Y la de rotación, ¿no? Inicio, copiar, pegar. Igual, fracción necesitamos ahora. Listo. Entonces, esta energía es la cinética. Copiamos y pegamos. Y aquí abajo en el denominador esta otra, ¿no? Copiar y pegar. M con M se anula, la velocidad del centro de masa al cuadrado con la velocidad del centro de masa al cuadrado se anulan. Va a quedar un cuarto dividido entre 2 por 1, ¿no? ¿Cuánto va a quedar? 2, ¿no? La respuesta entonces sería el inciso B. Bien, acá hay otro, ¿no? Dice, un aro y un cilindro macizo tienen la misma masa y ambos ruedan sin resbalar sobre una superficie horizontal. Si sus energías cinéticas son iguales, dice, el aro tiene mayor rapidez de traslación que la del cilindro macizo, el cilindro macizo tiene mayor rapidez de traslación que la del aro, la rapidez de traslación de ambos objetos es la misma, podrían ser correctos los incisos anteriores dependiendo de los valores relativos de sus radios, ¿no? Entonces uno tendría que conocer, aquí hay campo, a ver, veamos. ¿Cuál sería el momento de inercia de un aro? Ahí vamos a insertar, ahorita creo que es lo mismo que la de una partícula. Momento de inercia del aro es igual a m por r al cuadrado. Verifiquen ustedes si esto es el momento de inercia de un aro, ¿ya? Y el momento de inercia de un cilindro, ¿no? Copiar, pegar. O sea, como tiene la misma masa,
el radio sería diferente, ¿no? Para ambos. No dice, acá simplemente dice, tienen la misma masa, ¿no? Entonces acá tendríamos que colocar, a ver, supongamos que para el aro, para el cilindro sea R minúscula. Diferentes radios. Ahora nos dicen si sus energías cinéticas son iguales. Entonces vamos a utilizar esto. Copiar y pegar. Pero acá, fíjense, si sus energías cinéticas son iguales, ¿a cuál se refiere? ¿A la de traslación o rotación? Aquí el cálculo es más largo, ¿no? Esto es la de traslación, sería del aro aquí coloquemos, a ver, vamos a cambiar aquí. Bueno, esto es un poco más largo, creo, ¿no? A ver, leamos otra vez. El aro tiene mayor rapidez de traslación que la del cilindro macizo. A solo la de traslación se está refiriendo, ¿no? Entonces, esta sería para el aro. Entonces, ahora anotemos, no hacía falta que anote los momentos de inercia. He confundido, entonces sería para el cilindro. Sería un medio de la masa y acá sería, en vez de A, colocamos del cilindro. Sí. Fíjense, esta energía cinética del aro, la misma masa, dice, ¿no? Del cilindro, la misma masa, ¿no? Sus velocidades, si son iguales estas energías cinéticas, ¿cómo van a ser sus velocidades? Van a ser iguales, ¿no? La respuesta sería C directamente, entonces, ¿no? Las velocidades van a ser iguales, no hace falta más cálculo, ¿no? Estaba equivocando. Entonces, el inciso C sería la respuesta, ¿no? Basta anotar las energías cinéticas. Si es la misma masa, fíjense, ¿no? Si igualamos estas energías cinéticas, las velocidades van a ser iguales. Bien, guardaremos eso, ¿ya? Aunque esto no hacía falta, ¿no? Esta parte. Preguntas de opción múltiple son estas, ¿ya? O, perdón, falso, verdadero. El movimiento del sólido rígido en el plano se puede considerar como una combinación de un movimiento de traslación y uno de rotación. Sí, ¿no? Ya sea un plano horizontal o un plano inclinado, si el sólido se está moviendo, tiene movimiento de traslación y de rotación, ¿no? Verdadero sería esto. Luego dice, en la rodadura de una llanta sobre una superficie inclinada con fricción, solo bajo la influencia de la atracción gravitatoria, o sea, la llanta está resbalando seguramente, ¿no? La energía mecánica no se conserva, dice, ¿no? Falso, ¿no? La energía mecánica se va a conservar. Falso sería eso. En el movimiento del sólido rígido en el plano, la aceleración angular varía en función de la posición. El sólido rígido tiene aceleración angular constante, ¿no? No cambia. Entonces esto sería falso también, ¿no? Luego dice, en la rodadura pura del sólido rígido, la energía mecánica se conserva aún existiendo fricción. O sea, la fricción es una condición para que el sólido gire, ¿no? Entonces esto sería verdadero también, ¿no?
Seguimos. El movimiento de rodadura pura de un sólido rígido solo es posible si existe rozamiento entre el sólido y la superficie. Verdadero, ¿no? Está relacionado con el anterior. 6. En el movimiento del sólido rígido en el plano, la velocidad angular no depende de la posición. Si utilizamos cinemática circular, es decir, movimiento circular uniformemente variado, la velocidad angular depende de la posición, ¿no? De la posición angular, pero, ¿no? Y va a estar variando la posición angular de la misma manera, ¿no? Entonces esto sería verdadero, ¿no? Bien, este otro, ¿no? Acá en un examen le han puesto así esto, ¿no? El CIR, ¿no? ¿Qué quiere decir el CIR? Centro instantáneo de rotación. O sea, cuando utilizamos el método del eje instantáneo, el eje que utilizamos se le llama centro instantáneo de rotación, ¿no? Entonces dice, el CIR es aquel punto para el cual el cuerpo rígido está en movimiento en el plano, está instantáneamente en reposo. O sea, cuando el sólido rígido se mueve, hay un punto que siempre está en contacto con la superficie horizontal, ¿no? A ese punto le llaman el centro instantáneo de rotación, ¿no? Y instantáneamente, en cierto instante está en reposo, dice, hemos visto en un gráfico que tiene velocidad tangencial hacia la izquierda y la velocidad del centro de masa hacia la derecha, ¿no? Y son iguales, ¿no? Y las velocidades en ese punto se anulan. Entonces, el eje instantáneo tiene una velocidad cero o instantáneamente está en reposo, ¿no? Entonces, sería verdadero. Luego dice, el CIR en la rodadura pura de un disco tiene aceleración, ¿no? Ese eje de instantáneo no tiene aceleración. Es un eje, justamente, ¿no? Alrededor del cual va a girar. Entonces, esto es falso. Sigamos. El momento angular total de un sistema, total está diciendo, es constante si el torque neto que actúa sobre él no es nulo. No, para que se conserve el momento angular, el torque neto tiene que ser igual a cero, ¿no? Entonces esto no es nulo, dice entonces un torque que es diferente, ¿no? Entonces esto es falso, no es cero ese torque. 10. Los cuerpos sólidos siempre rodarán sin patinar, aun sean empujados bruscamente sobre la superficie. Falso, ¿no? Cuando uno empuja bruscamente puede producir patinamiento o saltos del sólido rígido, ¿no? Entonces es falso esto, ¿no? Puede patinar cuando se los empuje bruscamente. Este otro, el principio de conservación del momentum angular se puede aplicar aun si un cuerpo se encuentra en traslación. Es cierto, ¿no? Hemos tratado con partículas que se mueven en línea recta. Tiene su momento angular, ¿no? Entonces esto es verdadero. 12. El momento de inercia respecto de un eje es mínimo cuando el eje de rotación dada pasa por el centro de masa. Eso es cierto, ¿no? El momento de inercia es mínimo cuando el eje pasa por el centro de rotación. Ya para otros ejes va a aumentar, ¿no? El momento de inercia. Por el teorema de Steiner le estamos sumando algo más siempre, ¿no? Si es que cambiamos el eje. Por más que la distancia entre ejes sea pequeñito, pero se le está sumando al momento de inercia, ¿no? Bien. Entonces esto sería, que dicen, es mínimo, es cierto, ¿no? Verdadero. 13 dice, la energía cinética de rotación de un sólido respecto del centro de masa es siempre menor que la energía cinética total. Verdadero, ¿no? La energía cinética total es la suma de la energía de traslación y de rotación, ¿no? Entonces, la de traslación o la de rotación, cualquiera de ellas, siempre va a ser menor que la suma de los dos, ¿no? Entonces, esto es verdadero. Bien, entonces esto lo voy a guardar y les voy a mandar. Bien.
Estamos a 19:13. A las 19:30 ustedes tienen que responder las preguntas de opción múltiple. Les voy a dar media hora, hasta las 8. Mientras tanto, les pasaré esto. Bien, ya les mandé los 3 archivos. Entonces ya está programado. En tareas tienen que entrar a responder. Examen final, preguntas de opción múltiple, dice, ¿no? Solamente quiero que me saquen la foto, ¿no? Con la pregunta 1, el inciso correcto. Pregunta 2, como ya saben, ¿no? 5 respuestas tienen que tener. Acá les voy a mostrar las preguntas, ¿no? Empezamos 1:30, tenemos todavía 12 minutos.